pues el momento social que estamos viviendo, es importante que siempre desde Ultradian pues lo hagamos, ¿no? Digamos, ¿cómo es la coyuntura actual? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en este país? Entonces, pues estamos en medio de una pandemia que está bajando, pero que de todas maneras, según las cifras del DANE, ha dejado alrededor de 170.000 muertos. Según las cifras del Ministerio de Salud, son 135.992. Pero esas dos cifras nos muestran que de todas maneras es una de las tasas de mortalidad más altas del mundo por millón de habitantes. Ha habido un manejo desastroso del gobierno y la incapacidad, digamos, de un sistema de salud privatizado y en crisis para poder resolver todos estos problemas. Asimismo, entramos en una situación muy delicada con relación al tema de la alimentación. Pues la FAO avisoró las dificultades y la hambruna que se puede dar en Colombia. Hubo una respuesta airada del gobierno que obligó a la retractación vergonzosa de la FAO, pero eso no quiere decir que el problema cambie. El riesgo es alto del hambre por el incremento desbordado de los precios de los alimentos y la ausencia, digamos, de una soberanía alimentaria, ¿sí? Y en esto entramos en un tema que tiene que ver con nuestro trabajo, y es que precisamente con toda esta liberación de las importaciones, más de 14 millones de toneladas de trigo, de maíz y de frijol están entrando. Además, tenemos una de las monedas más devaluadas del mundo. Ha habido un encarecimiento del transporte, digamos, de las mercancías internacionales y la crisis, digamos, de los contenedores y una subida de los precios de los insumos agrícolas. Los sectores neoliberales defienden todo esto. Nosotros consideramos pues que así no debe ser. La agricultura norteamericana y europea está subsidiada y la pueden subsidiar pues porque tienen una industria fuerte. Nosotros no tenemos industria, ¿sí? Nosotros hemos sido desindustrializados y además el campo fue abandonado por todas estas políticas aperturistas, pero además porque tienen un sistema fiscal también fuerte que les permite hacer esas cosas. La tarea vista desde lo social, desde las organizaciones, desde la CGT, es transitar hacia la soberanía alimentaria. Y precisamente se plantea nuevamente la discusión sobre los aranceles y al mismo tiempo una nueva política agropecuaria que garantice el crédito del uso de la tierra, digamos, en la agricultura. Hoy cerca de 16 millones de hectáreas con vocación agrícola están dedicadas a la ganadería. Ustedes saben que en 1936 con López Pumarejo se planteó una reforma agraria que después fue echada para atrás. Después Carlos Lleras y vino en el gobierno del Pastrana, en ese gobierno fraudulento que ganaron esas elecciones fraudulentamente, hicieron el pacto de Chicoral que nuevamente echó para atrás la reforma agraria. Y entonces la reforma agraria, si uno estudia, digamos, el desarrollo de los países capitalistas, ha sido fundamental en el desarrollo del capitalismo en el mundo, ¿sí? Todos los países capitalistas tuvieron que hacer sus reformas agrarias primero. Y es una de las razones por las cuales nosotros tenemos un sistema, digamos, rentístico y no de desarrollo del capitalismo en términos, digamos, del capitalismo clásico, del capitalismo industrial, ¿sí? Industrial avanzado hoy en día y con grandes tecnologías. Según el censo, por ejemplo, de 2014, 7.5 millones de hectáreas estaban en la agricultura. En el proceso de paz, el compromiso es que 3 millones de hectáreas entrarían a esa situación, a la producción agrícola. Sin embargo, ustedes saben que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por incumplimiento de parte del gobierno del proceso de paz. Asimismo, se necesita la conectividad en los campos, porque pueden tener sus productos agrícolas, pero no los puede sacar. Hemos vivido un proceso de desindustrialización, de la poca industria que llegamos a tener. Hoy ustedes ven, por ejemplo, cómo el sindicato antioqueño está perdiendo fuerza
y están entrando otros jugadores ahí, y es precisamente por eso, porque no tienen la base productiva con la cual se construyó esa economía. Su base productiva se perdió, y mientras no exista una base productiva en la economía real, pues todos esos procesos especulativos pues no les permitieron sostenerse. Entonces, tenemos que trabajar en ese proceso porque nuestra industria se volvió un proceso primario, simplemente el extractivismo, actividades mineras, ¿sí? El petróleo, el carbón, que ahí está el centro de las exportaciones, y las otras, pues el café, que tiene un sentido, digamos, cultural e histórico, las flores y el banano, y pare de contar, digamos, en el grueso de que se miden las exportaciones. Tenemos el 42% de la población en pobreza monetaria, ganándose menos del 331.800 pesos mensuales. Y además tenemos otro 30% que logró salir de esa situación, pero que está en riesgo de volver hacia atrás en la pobreza. O sea que este modelo de sociedad que nos han traído, que nos han impuesto, que nos han vendido como lo mejor, que lo manejan a través del clientelismo y a través de toda la corrupción y la compra de votos. Ustedes han visto todo este escándalo, por ejemplo, en la costa, cómo revelan, digamos, todo lo que sucede allá. Entonces, lo que nos ha llevado es a una sociedad de pobres y excluidos, a una sociedad llena de, digamos, de desigualdades. Y la desigualdad, como dice el informe de Osman, la desigualdad también mata. Y entonces ahí entramos, ya salimos, digamos, de una mirada del comercio exterior y entramos a nuestro problema tributario. Y es que necesitamos un sistema tributario mucho más progresivo que reduzca los beneficios fiscales que están dando precisamente a las élites y a estas minorías del 0,01% y el 1% más rico. Hay que dejar permanente el impuesto al patrimonio para los que ganan más de 3.000 millones, digamos, eh, en personas naturales, fundamentalmente, no tanto para las empresas, porque realmente se necesita también fortalecer el empresariado, pero hay que hacerlo, digamos, por lo menos arrancando con una tabla del 0,5%. Hay que hacer progresivos también los impuestos a las grandes herencias. A las pymes hay que darles un tratamiento pues de tributario por lo menos un 10% menos que las grandes empresas para que puedan desarrollarlos, ¿sí? Hay que atacar los paraísos fiscales porque no hay intercambio de información automática y todo sale por el Banco de la República y por la banca y no pasa absolutamente nada. Y solo cuando aparecen los escándalos es que sabemos cómo es que, o quiénes son los que están ahí, pero eso, digamos, hay que trabajarlo y necesitamos hacerlo desde la DIAN. También tenemos, digamos, como parte de nuestra economía, el lavado de activos, la corrupción, el ocultamiento de beneficios finales. O sea, no se sabe quiénes son los beneficiarios finales de muchos de los negocios, ¿sí? Se necesita también fortalecer la capacidad técnica en el combate a la elusión, la evasión efectiva. De ahí que, por ejemplo, este tema de la modernización y la sistematización, estamos pendientes a ver qué sale, pero tiene que estar unido al incremento de la planta de personal, porque entre más sistematización y entre más información tenga la DIAN para procesar, pues necesita más gente que analice esa información y que pueda dar resultados al respecto, ¿sí? Y necesitamos que si hay algunos beneficios, esos sean sustentados, ¿sí? Por ejemplo, para incentivar un sector social. Por ejemplo, si nosotros pensamos en que hoy hay que incentivar el sector de la ecológico, ambiental, de los paneles solares y desarrollar esa industria, entonces, digamos que eso hay que desarrollarlo a través de una política. Igualmente, es necesario pues, hacer una revisión de esta política fiscal, ¿sí? Y bueno, entonces finalmente nosotros estamos invitando a la movilización. Por favor, alguien que llame a Betty Castillo San Juan porque no ha podido entrar y por eso me está marcando. Estamos invitando a la movilización. Es una movilización que está citando el Comando Nacional Unitario, ¿sí? Para todos nosotros, compañeros, para que nos inscribamos ese día y podamos salir a la movilización. Desde ya lo estamos diciendo, porque necesitamos hacer estas reflexiones para el cambio social. Tasas de interés cercanas al 28% que están golpeando a la gente. El SOAT, por ejemplo, que nos afecta, subió en el 12,5%.
la gasolina, los servicios públicos en un 10% y la carne en un 35% y los alimentos en general en más del 13%. Entonces la situación no está fácil, por eso hay que salir a movilizarnos, movilizaciones indudablemente pacíficas, pero también activas y creativas para el próximo jueves 3 de mayo.